Damos la bienvenida al licenciado Martín Sánchez. Él es director recientemente reelegido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUEI. Martín, muy buenos días. Múltiples voces hemos escuchado refiriéndose a este delicado tema de políticas culturales, calidad de gasto o calidad de inversión, como se lo quiera ver, desde las entidades públicas, particularmente del municipio de Cuenca. No estamos muy inmersos, tenemos que ser honestos, de acuerdo a nuestras actividades con el quehacer cultural. No podemos dar opiniones definitivas en el tema, pero por lo menos de lo que podemos ver, escuchar, leer, no hemos escuchado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUEI, pronunciarse sobre este delicado tema. Es importante conocer su punto de vista. Bueno, saludo querido Gustavo y a todos los amigos oyentes de Intera 1. Siempre es grato poder participar con ustedes, dialogar, conversar sobre todos los temas que se encuentran girando en torno a los sectores de la cultura de la ciudad. Nosotros como Casa de la Cultura, en primer lugar, cuando recibimos, igual que el resto de ciudadanos, de esta noticia, también iniciamos nuestro propio proceso de análisis y claro, hay que tomar en cuenta, y esto sí tenemos que ser muy enfáticos, que como Casa de la Cultura nosotros no respondemos a temas coyunturales específicos, ¿sí? Con esto me refiero y me referiré un poco más adelante también, a las reacciones de algunos sectores públicos frente a este tema, sino respondemos a una planificación que permite ir encontrando soluciones amplias, objetivas y de largo alcance, de largo aliento frente a las diferentes temáticas culturales. Nosotros para el mes de noviembre teníamos planificado, y de hecho la próxima semana debe salir ya las convocatorias y la comunicación desde la institución, a lo que son ya las mesas sectoriales de trabajo, para abordar algunos temas de ordenanza. De hecho, el día lunes está una carta dirigida... Pero, Martín, a ver si entendemos bien, puede suceder cualquier cosa en la ciudad de Cuenca si no son temas de largo plazo. ¿Ustedes no lo consideran? Temas coyunturales que son de importancia, que llegan incluso a un nivel de preocupación ciudadana. Y quizás, Martín, muy buenos días. Sí, Martín, muy buenos días. Y yo quisiera sumar algún comentario a lo que acaba de manifestar Gustavo. Entendemos y conocemos que en este caso usted, antes de ser presidente de la Casa de la Cultura, también fue un actor y un gestor cultural con el grupo de danza Causanacunchi y otras acciones. Entonces es evidente que es necesario pensar desde esa mirada, más allá de la institucionalidad, de lo que ocurre frente a la situación de la cultura en la ciudad. Bueno, Rosana, ese es un discurso que tú lo has manejado en varios espacios, en este mismo, con el tema de la institucionalidad y la parte independiente, ¿no? Yo soy un artista, igual que el resto de compañeros, estamos en la misma línea de trabajo. Sí, no me refiero a eso. Me refería, por ejemplo, a posiciones, y me refiero específicamente a las institucionales, ¿sí? Como, por ejemplo, lo que nos pasa ahora con la Comisión de Cultura, que en este momento empieza a sesionar permanentemente, cuando debe ser un trabajo que deberían haber obtenido de manera activa, que debe haber un ejercicio de fiscalización, de cercanía a los temas de los sectores. El tema de la ordenanza de cultura ha estado nuevamente dilatada por más de 2 años. Recordemos que fuimos nosotros como Casa de la Cultura quienes empujamos para que pueda ser por lo menos aprobada en primer debate. Me refiero al hecho de que nosotros respaldamos, acompañamos a los diferentes sectores, ¿sí? Y cuando existen situaciones como estas, efectivamente tenemos que hacer el análisis, tomar una postura desde lo que se trabaja con cada uno de nuestros compañeros y compañeras. No puede ser una postura que responda a un interés político o un interés mediático inmediato a una situación que se genera. Así lo califica usted al tema de la cultura cómic, un tema político, mediático. Es absolutamente político, es absolutamente político. Explíquenos por qué. Vamos más allá del hecho del evento como tal, es el hecho de toda la coyuntura que se ha generado en torno a este evento. Porque aquí tenemos que analizar los factores de cuál ha sido el trabajo efectivo que ha tenido la ciudad dentro de lo que son las políticas públicas culturales, los temas de la equidad en esta distribución de esos recursos que tiene, en este caso el municipio. ¿Dónde está el Comité Permanente de Festejos? Nosotros como Casa de la Cultura somos parte del Comité Permanente de Festejos. No hemos sido convocados como comité. El Consejo Cantonal
la misma Comisión de Cultura tenía que haber convocado al debate sobre la ordenanza de funcionamiento del Comité Permanente de Festejos, que también fue aprobado en primer debate en el Consejo cantonal anterior. Necesitamos aclarar un poquito porque estamos, por lo menos, no entendiendo bien, divagando un tanto, Martín. ¿Cuál es el criterio de la Casa de la Cultura en cuanto a la calidad del gasto que viene haciéndose desde la Dirección de Cultura? Perfecto. Te cierro la idea anterior nada más. Es decir, a lo que voy es que tenemos una serie de temas en la ciudad que no están siendo abordados y que explotan o estallan con situaciones como la que hemos tenido ahora referente a este evento de los cómics. Y hay que tratar de abordarlo desde esa integralidad, porque los sectores de la cultura, absolutamente todos los artistas, nos vemos afectados por esta falta de claridad de normativa y esta falta de atención que ha existido para atender esta normativa. ¿Sí? Nuestra postura como Casa de la Cultura es, nuevamente, primero, los procesos deben desarrollarse de manera participativa, de manera clara, de manera transparente, ¿sí? Un evento como el que se pretendía desarrollar, como el que se pretendía hacer, no puede ser un evento que beneficie específicamente a sectores privados, que se desarrolle dentro de sectores privados. Yo no estoy en desacuerdo con un evento como el que iban a darse, pero sí dentro de, lo vas a hacer en un espacio privado, con financiamiento público, en un centro comercial que durante toda la pandemia ha sido uno de los que más recursos generó, cuando existe una cantidad de propuestas, de proyectos, de activaciones que han sido solicitadas a la Dirección de Cultura y que esas han sido negadas a los diferentes compañeros y compañeras del sector. Entonces, como Casa de la Cultura criticamos y hacemos nuestro llamado hacia el municipio de Cuenca, hacia la Dirección de Cultura, al cómo está ejecutando ese recurso que está destinado para la activación de los sectores culturales y en este caso hacia los sectores específicamente en una fecha que es tan coyuntural e importante como es las fiestas del mes de noviembre. Ahora sí le entendemos y justamente le preguntaba originalmente, ¿por qué ese silencio de la Casa de la Cultura? ¿O usted ya ha expresado lo que nos está diciendo anteriormente? Bueno, nosotros del día lunes, como te comentaba, íbamos a hacer ya esta petición para poder abordar la integralidad del tema, que tiene que ver con 3 aspectos básicos, ¿no? Uno, las ordenanzas que en este momento no han sido puestas en agenda en agenda legislativa de, en este caso, el Consejo Cantonal y la Alcaldía. Un segundo, que tenía que ver con la participación precisamente de la Casa de la Cultura con su asamblea en esos procesos de decisiones de la ciudad, en las comisiones a las que la Casa pertenece, que no están siendo convocadas en este momento y que deberían, como mencionaba, una de ellas del Comité Permanente de Festejos, que es el ente por el cual debió haber pasado este evento y otros más en este caso, lo que tiene que ver con la activación del mes de noviembre. Eso está normado por ordenanza y en este momento no se ha respetado esa parte de la ordenanza. Y tercero, efectivamente, el tema de la transparencia y la información que debemos tener sobre cuáles son estas directrices que tiene la Dirección de Cultura para los criterios de selección, los criterios de asignación y esos criterios de distribución de estos recursos para que los compañeras del sector podamos acercarnos, acceder a los mismos, presentar propuestas, presentar proyectos y cuáles son los márgenes que se tiene de movimiento en torno a esto. Esas son las cosas que como institución, como personas también objetivamente solicitamos para poder desde ahí también tomar una postura mucho más técnica y crítica a través de esa postura técnica con una información para saber en dónde es que realmente tienes que ahondar el criterio de lo que está pasando con la Dirección de Cultura. Está muy bien la visión global, la planificación a largo plazo, pero nosotros lo que observamos durante la reciente campaña que se hizo para nominar y elegir una nueva directiva en la Casa de la Cultura era la urgencia de gestores locales porque se les apoya. Hablaban de una crisis profunda que habían tenido por la pandemia, de ser uno de los sectores más afectados y vienen estos temas temas que son urgentes, pues tras el desenlace de esta situación de la cultura cómic, se han hecho llamados, incluso públicos por parte de algunos concejales, a los gestores culturales para que presenten propuestas y el tiempo apremia
Estamos en 16 de octubre, las fiestas son el 3 de noviembre. El alcalde de la ciudad ha dicho que se invertirán algo más de $220,000 priorizando a gestores culturales locales, a artistas locales. Cuéntenos en esta parte coyuntural, ¿qué deriva ha tenido este caso de la cultura cómica? Bueno, mira, nuevamente este caso o este evento detona una serie de cosas que tenemos que entrar a analizar. Por eso hablaba que no es solo el tema coyuntural inmediato, sino es cómo puedes dar una respuesta y una solución a la Pero es también el coyuntural y es del aquí? que quisiéramos saber qué es lo que está sucediendo Sí, con eso. pero Y quizás de aquí se deriva tendremos todo el también, espacio para Martín. hablar de largo plazo. Y a quizás eso de voy. aquí se En un tema deriva también, político, Martín, la situación propia generada en el contexto de pandemia que hemos vivido, que ha afectado profundamente al sector de la cultura. Entonces surgen estos espacios que precisamente abren debates y abren sobre todo la necesidad de repensar cuáles son los criterios para el financiamiento de tal o cual actividad, o cuáles son los criterios para escoger a tal o cual actor o gestor cultural, y en base a ello o con base en aquello entregar los recursos. Y esto, como decía, surge, por supuesto que hay que pensar en políticas a mediano y largo plazo, por supuesto que hay que planificar, pero esto surge de una necesidad urgente, en este caso, de los actores y los gestores culturales que se han visto muy, muy afectados por la pandemia. Te tomo la idea y quizás no me estoy comunicando adecuadamente. ¿Por qué decía yo al inicio que es un tema político? Porque llevamos 10 años tratando esa ordenanza de cultura y no ha sido el Consejo Cantonal anterior, este Consejo Cantonal, capaz de entrar y definir esa ordenanza de cultura. Porque en esa ordenanza de cultura deben establecerse los roles y funciones de la misma Comisión de Cultura del municipio. ¿Sí? Y esta comisión puede regular este tipo de cosas. Como no tenemos ese cuerpo normativo, como no tenemos una línea clara de ciudad hacia dónde debe apuntar el tema cultural, permites que las y los funcionarios de turno hagan específicamente lo que creen a su criterio, lo que consideran que son espacios culturales, y no miran un trabajo que permita que la ciudad avance en temas culturales y que norme cuál es el margen de acción que ellos tienen. Entonces no vamos a tener solo el tema de los cómics, porque eso es lo que insisto, saltó ahora. Pero hay muchas otras cosas que, como bien tú acabas de citar, Rosana, han ido generándose en torno a la pandemia. ¿Cuál ha sido especialmente ese espacio de reactivación que se ha generado desde el ente mayor y el ente que tiene mayor recurso económico para los temas culturales, que pueda desembocar en nuestro sector? No hay política pública, no hay una línea de política, no sabemos cuál es la línea de política que tiene, en este caso, el municipio de Cuenco, la Dirección de Cultura. Hagamos números. La Casa de la Cultura, por ejemplo, para este año, con todos los recortes que recibió menos de $33,000 para lo que es acción en todo el año. Y estás hablando aquí que un evento genera $70,000 para un solo evento, con una dinámica que efectivamente no aposta a una lógica de la ciudad desarrollada en espacios privados que fomentan y que generan economía en espacios privados, no utilizando el espacio público, que es el que debería generarse el municipio, que es el que deberíamos generarnos todos. Efectivamente también nos crea una molestia, nos crea una indignación. Y esto puede pasar ahora con este, como puede pasar con los otros eventos. Como bien citabas tú, Gustavo, hay un presupuesto de más de $200,000. ¿Por quién pasó eso? El Comité Permanente de Festejos, que por ordenanza es quien debería haber definido y aprobado esta planificación, no ha sido convocado. No hemos tenido sesión del Comité Permanente de Festejos, porque ahí vos tenías una división anterior de lo que era la política cultural permanente que debe tener el municipio, de lo que es específicamente los fondos que se destinaban para actividades en las fiestas, tanto de abril como de las fiestas de noviembre. Y no tenemos ese espacio. El llamado aquí, para mí, como director de la Casa de la Cultura, hacia el municipio, es también hacia el Consejo Cantonal, y en este caso hacia esa Comisión de Cultura, que lo dije en algún momento, está mal presidida porque no hay una experiencia técnica detrás de la dirección o de la presidencia de esa comisión que efectivamente pueda abocar los temas culturales, y uno únicamente regirse a la coyuntura política y al oportunismo de varios concejales de hacer en este momento bulla y un entorno político cuando debieron haber sesionado. ¿Cuántas veces sesionó
Y esto sí les dejo también lanzado a ti, Gustavo, a ti, Rosana, para que podamos dialogarlo, investigarlo, y a todos los compañeros del sector. ¿Cuántas veces sesionó la Comisión de Cultura en este año? ¿Cuántas veces se han preocupado por realmente hacer este proceso de fiscalización a los recursos que están siendo utilizados en cultura? Esta semana se han convocado 3 veces. Y claro, ¿por qué? Porque existe una bulla en torno a esto. Nosotros, como ciudadanos, no podemos esperar a que salte un escándalo para que la Comisión de Cultura se active, para que la Comisión de Cultura intente tomar decisiones. Y ahora sí quieren llamar al debate sobre temas que estaban en su cancha, en su responsabilidad, y yo en eso soy muy enfático. Cuando cerraba el Consejo Cantonal anterior, fuimos nosotros como Casa de la Cultura los que presionamos e impulsamos para que la ordenanza sea aprobada en primer debate, porque sabíamos que si dejábamos pasar el Consejo Cantonal anterior sin entrar al primer debate, simplemente hubiéramos tenido 10 años más hasta que un Consejo Cantonal decida tomar atención sobre este tema. Y han pasado 2 años. En ese marco, el contexto de la pandemia, que debió haber hecho que se acelere ese proceso de esa ordenanza para saber también cómo se atiende a nuestra población de los sectores culturales, no ha sido atendida, no ha sido tomada en cuenta, y seguimos en un tren de espera que no genera esa actividad. Pero claro, ahora sí es un momento de rasgarnos las vestiduras. Y yo esto lo estoy diciendo, y mi crítica es ya no solo a la Dirección de Cultura, es a ese Consejo Cantonal, a esa Comisión de Cultura, que no está ejerciendo tampoco su rol. Porque para eso tenemos los representantes, en este caso, que son los concejales, y que tendrían que estar por encima de la Dirección de Cultura ejerciendo ese rol legislativo. Tomemos, Martín, una de las importantes facetas en los temas culturales de Cuenca, los museos de esta urbe. En los últimos años hemos visto planteamientos de consejos directivos de los museos que han dado realmente voces de alarma, de que los museos están muriendo, se están cerrando por falta de apoyo económico. Recordemos qué es lo que ha pasado con la Concepta, con el Museo de Historia, con el Museo de la Medicina en la situación en la que se encuentra. Nos decía la señora directora de Cultura que $80,000 al año, cabe indicar también, para citar sus palabras, fuera de los costos de personal, pero $80,000 al año es lo que el municipio destina a 5 museos de la ciudad de Cuenca. ¿Qué se puede hacer con este presupuesto? Que sería menos de 20,000 por museo en un año. Volvemos a esta vergonzosa situación de no tener una claridad de qué espera el municipio, qué espera, en este caso, la ciudad a través del municipio sobre los temas de cultura. Los temas de museos son sumamente graves. Veamos lo que pasa con el Museo de las Conceptas. Tenían una asignación que este año no la han recibido sobre pretexto de la pandemia, y es uno de los activos culturales que está siendo cerrado en este momento. Tenemos realidad... Se está cerrando el Museo de las Conceptas. Sin la asignación del municipio es muy difícil que la fundación del Museo de las Conceptas pueda seguir funcionando, pueda seguir operando. La ciudadanía, nosotros los sectores culturales, no hemos recibido un informe sobre qué es lo que está pasando con este museo que recibía esta asignación. Lo mismo te pasa con el resto de temas de la red de museos. Nosotros mismos tenemos el caso del Museo Agustín Landívar, que hemos solicitado en más de una ocasión al municipio, ¿sí?, un tema de un modelo de cogestión que permita administrar, remodelar y administrar adecuadamente ese sitio. Entonces, para mí es sumamente oscuro, sumamente brumoso el poder emitir, por ejemplo, una opinión desde lo técnico cuando absolutamente esta información no está. Por un lado, creo que debemos agradecer que un escándalo como este permita que podamos poner en la mesa de debate este tipo de temas, pero la situación de museos tampoco es la más adecuada en la ciudad de este momento. Tampoco es una situación que podamos tener la calma, porque recordemos que tras un museo no es únicamente la apertura del sitio, está en la preservación de nuestro patrimonio material que se encuentra ahí a través de los procesos de memoria social, y no necesariamente encontramos una activación en eso. No es solo la exposición, no es solo el museo abierto, son los procesos de mediación con los cuales se acercan los diferentes públicos a esos legados que se encuentran en estos repositorios de los museos. ¿Qué puede decir, Martín, y haciendo énfasis en que usted se encuentra ya por un segundo periodo frente a la Casa de la Cultura? ¿Qué se puede decir sobre políticas culturales aquí en la ciudad de Cuenca? ¿Hay políticas públicas bien definidas en el municipio de Cuenca? No existe ninguna, no existe una política pública definida. Pero ¿no es un fracaso global allí de todos quienes hacen cultura en esta ciudad?
absolutamente. Aquí somos responsables todos. Todos somos responsables de esta situación. Insisto, ah, demos un saltito. Pasemos al tema de los cómics. ¿Cuál es el porcentaje que en este momento se está distribuyendo de artistas locales de nuestra escena versus artistas nacionales y artistas internacionales que van a estar en la parrilla de este feriado? Que, insisto, para el sector de la cultura es el más importante porque es el que mayor dinamismo genera en todo el año. Eso debería estar normado. Esta situación trascendió, fue la situación previa. 7.200 se habían destinado para más de una docena de artistas, contrastando las cifras con este otro tema. Ahora se dice que se va a invertir más de 220.000, que habrá que ver también cómo se lo hace para apoyar a gestores y artistas locales. Es que ves, Gustavo, también cómo se ha distribuido, porque, por ejemplo, volvemos al tema, si hablamos de esos 80.000, ¿dónde están? ¿Están en inversión? ¿Están en personal? ¿Están en seguridad? ¿Están en limpieza? ¿Dónde está ese recurso? ¿En dónde está aterrizando? Porque esos datos necesitamos ver. El tiempo se nos va agotando, Martín. ¿Qué hacer? ¿Y qué tareas se pone la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY? Usted nos ha dicho, esto trascendió durante las elecciones que representan a 800 o a 1.000 gestores culturales de aquí de la provincia de la SUAY. Efectivamente, como manifesté, nosotros como Casa de la Cultura nos regimos en este momento a buscar una solución que pueda ir a la integralidad de este tipo de problemas. Y eso es entrar en las agendas legislativas para las propuestas que puedan llegar al Consejo Cantonal y la presión que debe tener el Consejo Cantonal y una presión que vamos a ejercer de una manera muy fuerte sobre la Comisión de Cultura para que efectivamente pueda hacer su rol, y si no lo hace la Comisión de Cultura, pues lo haremos directamente al Consejo Cantonal, pero con propuesta de ordenanzas que permitan una luz en la política pública de la ciudad, con procesos de participación de absolutamente todos los sectores, con invitaciones abiertas, para que podamos tener una línea de política pública, y una política pública que termine con normativa, que no pueda venir cualquier autoridad con más o menos conocimiento del sector a tomar decisiones arbitrarias, decisiones que no responden a las realidades de la ciudad, que asignen recursos de manera indiscriminada y de manera al son de cómo se levantaron en el día, o por factores políticos, sino que realmente asienten un desarrollo de los sectores de la cultura. Es muchísimo, muchísimo. Los trabajos, las propuestas, los proyectos que están en la mesa, no es falta de proyectos. Los compañeros han presentado una cantidad impresionante de propuestas. El asunto es que en esa mesa técnica de decisión que en este momento existe en la Dirección de Cultura, no hay una línea definida de ciudad que va mucho más allá de la administración del alcalde actual. Esto tiene que trascender a los objetivos que como ciudad queremos lograr. Y aquí es donde tenemos que... Mira, yo me disculpo si al inicio de esta entrevista, Gustavo y Rosana, no me expresé bien, pero no es, mi intención era manifestar más bien que nosotros no queremos caer en el oportunismo, ¿sí?, de aprovechar una coyuntura como esta con réditos de la institución, que es lo que sí veo que está pasando a través de las otras instancias y sobre todo de la Comisión de Cultura, a la cual hago esta crítica abierta y respetuosa, sino que hay que ir pensando en la integralidad de cómo resolver las cosas. Felicito a los sectores de la cultura por haberse tomado posturas, por haberse pronunciado, por haber generado esta dinámica, porque eso es necesario, eso es importante, y ahora también les invito a esos sectores a que podamos trabajar con esa misma unidad para plantear una respuesta y una solución definitiva. Cierro indicando que sí ha habido una transgresión de muchos compañeros, de muchos colegas. Yo he escuchado abiertamente las intervenciones que han hecho, sobre todo en este caso, la compañera directora de Cultura, y me parece terrible un comentario específico, ¿no?, que es del hecho de que a ciertos sectores, como ya se les entregó un recurso o ya se les contrató para una actividad en el mes de abril, ya no puedan tener actividades el resto del año. Eso es un absurdo total. Es un absurdo absoluto al cual tenemos que rechazarlo. Y fundamentalmente quisiera también una referencia a los principales festivales, llamémoslo así, que se hacen en la ciudad. La Bienal de Cuenca, próxima ya a inaugurarse una nueva edición, el Festival de la Lira, que es esencialmente una actividad con apoyo privado, festivales de cine también, que dicho sea de paso, ningún apoyo hemos conocido reciben del municipio.
Así es. Por eso mismo es que tenemos que asentar en el tema de la normativa. Por ejemplo, hay que ser técnico y claro en esto. La Bienal de Cuenca cumple con lo que dice la ordenanza y nos reunimos una vez al mes para poder aprobar o negar las actividades de la Bienal. ¿Por qué la Comisión de Cultura no está reuniéndose con la prensa del caso y por qué no ha tratado el tema de las ordenanzas? Dentro de ingresan los festivales. No tenemos este momento festivales que el municipio o que esté dentro de un marco normativo que permita saber cómo se asignan los recursos a los festivales. Hay festivales de largo aliento en Cuenca que son muy buenos y hay otros que tienen muchos años y que realmente han ido perdiendo calidad. Entonces también en un tema de gasto público, ahí hay que debatir cómo les entrega la asignación a estos festivales. No el mero hecho de tener 10, 15 años de festival te debe permitir tener un recurso, porque hay mucha gente que también intenta iniciar y crear nuevos festivales. Entonces, ahí es otra lógica también de política pública que debe integrarse. La evaluación que tiene que hacer el municipio a su gasto, la bienal, a cómo fue las bienales anteriores y cómo se proyecta a estas, la transparencia que debemos tener en los mismos recursos que han entregado a los festivales. Hay festivales que han recibido fondos anuales y fondos bastante sustanciosos y que, entre comillas, se dicen ser independientes, pero que en realidad no están respondiendo a esa lógica de la independencia, sino que también se han acostumbrado a vivir del recurso público. Entonces también hay que ver cómo rompemos ese tipo de cadenas y permitimos una ampliación libre, democrática, que los nuevos festivales que la gente quiere hacer puedan desarrollarse, que los que ya existen y realmente año tras año demuestran su calidad y que van mejorando, puedan acceder a un tema de un recurso. Insisto, el municipio es el que tiene el mayor recurso para el tema de cultura y eso hay que saber también cómo está. Hace un par de meses vi también unas críticas, por ejemplo, de la dirección, que hablaban de que tiene un presupuesto de más o menos 4,5 millones para toda la ejecución. Claro, ahí hay que ver toda la red de bibliotecas, toda la red de espacios culturales, todos los funcionarios que trabajan, y cuánto de ese fondo entonces pasa de ese gasto corriente a un gasto de acción, y cómo ese gasto puede asentarse en temas de política a largo aliento. Entonces, esto más allá de una crítica a, en este caso, la misma dirección, la misma alcaldía, es una crítica para nosotros también del cómo podemos asentar eso a través del órgano competente, y en este caso es la Comisión de Cultura y el Consejo Cantonal. No podemos seguir viviendo en la cefalía en una situación sin una normativa clara. Declaramos, Martín, que nos quedamos con una gran preocupación realmente y la situación en Cuenca tiene que cambiar. Toda esta situación, los hechos que se han dado, la forma en que se le está manejando, nos deja con un sinsabor en el sentido de que aparentemente no hay planificación en el ámbito cultural, no hay políticas públicas definidas, usted lo ha dicho. Se ha denunciado incluso por parte de algunos concejales acciones poco diplomáticas, visceralidad, persecución a funcionarios que se atreven a hablar. Algo hay que hacer y necesitamos respuestas claras del municipio de Cuenca y del señor alcalde también, con quien lamentablemente teníamos una entrevista y vamos a tratar este tema el día jueves. Fue suspendida por sus relacionadores públicos, pero el silencio o esa posición que muchos sectores exhiben un tanto timoratas, quizá por no dañar relaciones justamente y tratar de captar algo de esas erráticas inversiones que hace el municipio, no están bien en la ciudad de Cuenca. No solamente un escándalo como el que se ha producido por ese oneroso intento de contratación puede catalizar en estos temas en la ciudad de Cuenca. Tiene que haber, siendo Cuenca una ciudad patrimonial, caracterizándose por su alto grado de cultura y actividad cultural en el país, no puede encontrarse en esta situación. Gracias, Martín, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, a Rosana, y nuevamente caminemos por tener un cuerpo normativo y una política pública definida como ciudad que no dependa de una administración y que no dependa de quién esté o no en el sillón de la Dirección de Cultura. Tiene que beneficiarnos a todos y todas. Eso es mi parte. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a Martín Sánchez, quien es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY. Son las 8 horas.